Alabado sea el Padre por medio del Espíritu Santo. Yo quiero en esta hora prestarme al Espíritu Santo para que sea Él que pueda compartir estas reflexiones. Son 5 partes y lo quiero hacer en un orden para que podamos captar el mensaje, porque hay muchos que estudian la Biblia supuestamente, pero no captan, no entienden. Es muy importante que se escuche estas reflexiones que quiero compartir por medio del Espíritu Santo. Me gustaría que pongas atención, que te concentres, que te olvides de tus problemas personales, de la vida secular, y tomes un poquito de tiempo en lo espiritual para que puedas captar el mensaje y ve tomando notas. Te voy a leer 5 partes. Toma tus notas, haz tus conjeturas ahí, anota, acostumbra a anotar, acostumbra para que nadie te engañe, porque la verdad es lo único que nos hace libre. Si tú conoces la verdad, nadie te va a engañar. Por eso me gustaría que tomaras un lápiz, un lapicero o un cuaderno, una hoja y anotes. Vamos a empezar con la primera parte, una reflexión para los que no leen bien las escrituras, ¿sí? Primera parte. Para poder reconocer bien las escrituras, cómo habla Dios, debo leer desde principio hasta fin, corrido, Génesis a Apocalipsis. Aunque sea una vez, veamos cómo y de qué manera debo entender la ley y la gracia. Antiguo Testamento. Dios escogió una nación mesiánica y una familia mesiánica para preparar el camino de Jesucristo, el Mesías. Gálatas 3:16. Nuevo Testamento. Es una regla de fe y práctica. Romanos 1:16-17. Antiguo Testamento. Tenía la promesa, símbolo, leyes para los corazones duros. Subraya la ley. Nuevo Testamento. Se dio el cumplimiento en el Nuevo, la realidad. En el Nuevo tiene leyes para los corazones regenerados. En el Nuevo subraya la gracia y la verdad. Antiguo Testamento. Todo un pueblo natural, un terreno natural. Nuevo Testamento. Se concentra un pueblo espiritual, un reino espiritual, la iglesia y una patria celestial. Antiguo Testamento. Era una sola revelación parcial y preparatoria. Nuevo Testamento. Es completo la culminación del plan de Dios. Por esto, de cualquier capítulo o versículo que estudiemos, debemos preguntarnos, ¿a cuál pacto pertenece? Si esto se entiende bien y se ejercita, evitaré confusiones a mi vida como creyente. Si deseo aprender bien y enseñar bien, debo estudiar bien y en orden las Escrituras, tomando en serio estos puntos, verbos, tiempos, puntos, comas, tildes y su forma con que fueron escritas, literal, abreviados, símbolos, sombras, alegorías, metáforas, parábolas. Ejemplo, cuando los libros apocalípticos como Daniel y Apocalipsis usan números, necesitan ser interpretados, semanas, días, etc. Tenemos que preguntar siempre, ¿se entiende mejor este texto como una verdad literal o como una verdad figurativa? Cuando está al contrario de la santidad de Dios o de cualquier principio bíblico, es mejor interpretarlo en el sentido figurativo. Así fue la reflexión para los que no leen bien las Escrituras. Fue una reflexión, primera parte. Espero que haya tomado notas. Vayamos con la segunda parte. ¿Cómo leer bien las Escrituras? El estudio pasado vimos que
debemos tomar en cuenta la forma de mi estudio de la Biblia. Comencemos con un ejemplo cotidiano. Si quiero entender el plano de mi casa, no comienzo primero por sacar una sola tabla de la pared, sino más bien examino las estructuras completas, consigo el plano general y busco los cuartos más importantes. De la misma manera es un método incorrecto de estudiar la Biblia, sacando un versículo de un capítulo sin referirse a su contexto original. Una regla que debemos tener presente que un versículo sacado de su contexto puede derivar una falsa enseñanza y por entender una falsa doctrina. Si está estudiando con seriedad y quiere que Dios te dé su mensaje, pues tienes que tener un orden y tiempo para hacerlo. Descubre su tema general, estructura completa, propósitos, sus materiales mayores y, en conclusión, tomemos el libro de Romanos como ejemplo. Este libro tiene 16 capítulos. Del capítulo 1 al 8 son doctrinas de Dios y no doctrinas de hombres. Del capítulo 9 al 16 son prácticos. Este debe ser reflejado en mi vida con mi familia. Los primeros 8 explica el plan de salvación por fe en Cristo. Los capítulos 9, 10, 11 dan advertencia contra la apostasía. Capítulos 12 y 13 dan enseñanzas de la desconformidad, unidad y la no resistencia. Capítulo 14 habla de cómo tratar con las diferencias de creencias. Capítulo 15 con comentarios personales, salutaciones y la bendición. Capítulo 16 son estructuras y el propósito entero del libro. Solo así podremos entender el mensaje espiritual de Dios. Muchas falsas doctrinas e ideas erróneas están basadas sobre algún versículo de la Biblia sacado de su contexto. Veamos un ejemplo. Romanos 12:2. Un error que se hace predicar de la desconformidad del mundo. Sin explicar primeramente, hay que ser justificados, santificados y transformados por la misericordia de Dios. Si esto primero no se puede ni siquiera principiar con la desconformidad del mundo. Mucho pueblo cristiano hace lo contrario. Otros predicadores basan su sermón en un texto y usa esto como pretexto para engañar al pueblo. Y el pueblo dice amén. Tendremos más santidad con más predicación, según la buena lectura de la Biblia. Según de Timoteo 2:14-15. Según de Timoteo 2:14-15 lo revela. Qué bueno es Dios. Este fue la segunda parte, ¿sí? Una reflexión de la segunda parte. Veamos una reflexión de la tercera parte, aprendiendo a leer bien las Escrituras. Para mucho pueblo esto es algo nuevo y para otros no, pero lo importante es alinearnos, como dice el Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden. Hoy veremos cómo dividir correctamente un texto bíblico en sus partes. Podemos llamar este método como analítico. Analizar significa desarmar y entender las partes elementales. Un ejemplo, un mecánico puede analizar un carro si lo puede desarmar y volver a armar. Si tomamos una porción de las Escrituras, se analiza el capítulo dividiéndolo en párrafos, los párrafos en oraciones, las oraciones en frases y después en palabras solas. Con las Escrituras se vuelven a estudiar la gramática, el énfasis, la puntuación. Entonces, se discierne más el significado por identificar las palabras claves, ideas claves, las personas, los lugares y eventos. Se discierne la acción por medio del análisis gramático. Tomemos un ejemplo. Apocalipsis 4:1. ¿Quién habla? Es Juan el apóstol. ¿Quién habla con él? Alguien del cielo. ¿Cuándo sucedió esto? Inmediatamente después del mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Capítulo 1, 2, 3. ¿Qué significa este versículo? Una voz celestial invita a Juan a que suba al cielo por medio de una visión y que oiga lo que va a suceder. Después de estas cosas notamos que el contexto está claro que la voz se dirige a Juan personalmente. Pero hay quienes torciendo las Escrituras sacan este versículo las palabras sube acá y afirman que se refiere al equivocado rapto de la iglesia en este mundo. Repiten lo que el hombre enseña y se la creen. ¿Por qué no escudriñan de la manera que dice el Espíritu de Dios? Según de Timoteo 2:14-15. Usar bien las palabras de verdad,
Significa permitirla tener su significado correcto, no hacerla decir algo inventado. Gloria a Dios. Esta fue una reflexión de cómo aprender a leer las Escrituras. Es tercera parte. Amén. Vayamos a cuarta parte, a la reflexión de la cuarta parte. Cómo aprender a leer bien las Escrituras. Espero que los otros 3 estudios hayan sido de mucha bendición y sepan que no es doctrina de hombre, ni queremos imponer nada, solo ayudar en algo que sean abiertos sus ojos y vean la verdad. ¿Cómo conocer correctamente el ambiente histórico y el escenario del texto? Cuando comienzo a leer una porción de la Biblia, debo investigar suficientemente los datos históricos, políticos, culturales, biográficos, arqueológicos, teológicos y lingüísticos, permitentes al texto. Esto lleva tiempo y no ser perezosos, tomar a la ligera la lectura. Es bueno saber de los días en que vivía el escritor y las condiciones a que se dirige. También debemos tener un diccionario bíblico para comparar las escrituras con la escritura. Al estudiar y usar bien la lectura de la palabra de Dios y al mantenernos accesibles con la oración a la dirección del Espíritu Santo, Juan 16:13, Jesús hablando a los discípulos, andamos en la luz por medio de instrucción, convicciones, rendición, confesión, obediencia, santidad, amor y paz. Primera de Timoteo 3:14-15. Esto es lo que debemos hacer como creyentes. Solo pedimos usen recursos para el estudio de la Biblia como un comprendido bíblico sano, una concordancia bíblica, versiones, traducciones sanas, sobre todo usen la Biblia misma. Si la usan bien, la palabra de verdad será útiles al reino de Dios y a toda humanidad. Segunda de Timoteo 2:14-15. Preguntas. ¿Por qué molestarnos a estudiar la Biblia? ¿Por qué no la estudian algunos? ¿Has estudiado la Biblia y los has hecho de esta manera? ¿Eres diligente en todo lo expuesto hasta ahora? Los resultados saltan a la vista cuando de verdad analizamos bien las Escrituras. Amén, gloria a Dios. Fue la cuarta parte de cómo aprender a leer bien las Escrituras. Vayamos a la quinta y última parte de cómo leer bien las Escrituras. ¿Cómo discernir correctamente la santidad espiritual de la palabra de Dios? Estudiar y analizar la palabra es una obligación de todos que desea saber el mensaje de Dios a mi vida y un privilegio diario del Hijo de Dios. Un ejemplo, la fuerza de nuestra vida espiritual corresponde directamente con el lugar que tiene la Biblia en nuestras mentes y vidas. Romanos 14, 10 al 12. La falta de estudio correctamente de la palabra es la razón mayor por los problemas en las iglesias. No las 4 paredes físicas, sino la mente de cada creyente. No estudian, no conocen, casi no hablan con Dios, no oran con Dios. Su estudio diario, como lo expuesto en las 4 enseñanzas anteriores, no son puestos en práctica. Solo me conformo con lo que dice el predicador y digo amén. Sin ese alimento la fe padece hambre y se declina hasta que no tiene fuerza. Un ejemplo que se hace tediosos es cuando leemos el libro de Levítico. Puros ritos, costumbres, pero no vemos la santidad y exigencia de Dios para su pueblo Israel. No para la iglesia, porque Pablo dice en 1 Corintios 13:12 y en 2 Corintios 13:18, y también lo confirmó el apóstol Santiago en 1:23. El propósito de estudiar las Escrituras correctamente en su contexto es para poder usarlas bien, como dice el Espíritu de Dios. Eso quiere decir que hay maneras correctas y también maneras incorrectas de leer y estudiar. Una manera correcta de estudiar las Escrituras no es conforme a lo que me diga el hombre, sino Dios. Romanos 10:17. Una forma incorrecta es cuando leo una porción de las Escrituras y saco un texto fuera de contextos. Romanos 12:2. Aplican directas sin entender lo anterior de este capítulo. La fe y la doctrina verdadera. Doctrina no es lo que diga el hombre, es el mensaje desde la creación. Arrepentimiento. Génesis 4:6-7. Marcos 1:14-15. Romanos 2:1-5. Se basa en solo mensajes de Dios y no arreglos de hombre.
Los que desprecian o descuidan esta promesa de Dios están destinados a la apostasía, idolatría, la superstición, la ignorancia y la oscuridad espiritual. Conclusión. 1 Tesalonicenses 5:21 revela algo. Hace años yo no creía la Biblia y me fastidié buscando otras cosas en la filosofía, psicología, ciencia, y cuando cambié a estudiar la Biblia encontré la palabra viviente y dije, el Espíritu Santo es mi Señor y Salvador. Gracias, hermanos, por haber prestado de su tiempo en escudriñar esta palabra, esperando que les haga rema y que pongan en práctica algo de lo que hoy se dijo.